Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Son las 11:08 de este día jueves 4 de junio y hay 19 grados hasta ahora en la región metropolitana. Mira, está agradable, pero yo no lo percibo así, con este resfrío. 19,4, esperamos máximas de 21 en la ciudad de Santiago. En el norte van a tener máximas que van a superar los 20 grados, 21, pero con cielos nublados para este día jueves. La Serena, Coquimbo, 17 grados de máxima tienen hoy día, también está nublado. ¿Y por qué les hablo de La Serena? Porque el presidente va a estar en La Serena hoy día en el Encuentro Nacional de Alcaldes. Va a estar a eso de las 3 de la tarde. El ministro, secretario general de la presidencia, también va a estar en ese encuentro nacional de alcaldes hoy día. En el más al sur, Concepción, 14 grados de máxima, pero con cielos ahí, con nubosidad variando. Y Puerto Montt, apenas 12 grados de máxima, con harta nubosidad, con una mañana muy, muy fría, pero ya abriendo ahora un poquito durante la tarde. Vamos a iniciar este programa y vamos a contarles qué hay hoy en Mesa Central Digital. Bueno, lo primero es que el gobierno está buscando los votos para el aumento de la deuda y la mega reforma. Están ahí en esas negociaciones en paralelo. Desde el otro sector les dicen que eso es un tanto contradictorio, pero vamos a escuchar lo que dice el ministro de Hacienda, que se ha notado también un cambio en su tono. Una apertura al diálogo y quizás también una manera de expresar las ideas, porque ayer hablaba de las cartas que tiene la mega reforma y no son muy distintas a las que ya conocíamos, pero es la forma también a veces en la que se acercan a las conversaciones que puede hacer una diferencia, y al parecer el ministro lo notó y lo está haciendo notar también. La resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita a las casas de apuestas a pagar IVA o les permite, reaccionaron, esto lo conocimos ayer por la tarde, pero esta es una resolución del Servicio de Impuestos Internos del 2 de junio, el día después de la cuenta pública. Hoy día vienen unas cartas del Mercurio a propósito de eso, y está tomando fuerza el debate, porque ya también reaccionaron, por ejemplo, los casinos, que dicen que esta es una regularización encubierta. Sabemos que hay polémica en torno a las casas de apuestas, que se ha abierto un debate importante y que por eso de hecho están legislando en el Congreso para tener un marco que regule estas casas de apuestas. Vamos a conversar sobre eso. Y además, queda un poquito del debate que se generó en torno al diputado que ven ahí abajo en la pantalla, diputado Kunzman, republicano, pidió disculpas. Bueno, se expresó muy bien cuando decía que él trabajaba de lunes a miércoles. Hizo un mea culpa, pero esto también tiene ahí un fondo importante. Esto es mucho más transversal, va más allá de colores políticos, tiene que ver con cómo se regulan los viajes de los parlamentarios en general, y ahí hay un compromiso que al parecer van a adquirir, de avanzar, porque ya entiendo que ya había una manera de esto, de reformularlo, ya había una idea anterior y había quedado en nada. Y ahora la idea es avanzar en que se regule mucho mejor, porque generó molestia en la ciudadanía, ¿no? Que es un parlamentario que diga que trabaja solo de lunes a miércoles. Pero que además no es la realidad. Sabemos que tienen horarios complejos los parlamentarios, etcétera. Pero acá hay una línea gris. Lo conversábamos ayer en el bloque digital. Esa línea gris hay que delimitarla mucho mejor. Vamos a conversar sobre eso también. Pero iniciemos el programa cuando son las 11:12. Bueno, les decía, el gobierno está buscando entonces los votos para el aumento de la deuda. Recordemos que hace unos días se había anunciado, bueno, después de la cuenta pública, de hecho, se anunció este proyecto de ley, porque es necesario pedir autorización del Congreso, ¿no? Para poder aumentar la deuda. ¿Por qué? Porque esto se calcula también ahí a través de ley de presupuesto, etcétera. Y el ministro Quirós ayer tuvo partida doble en el Congreso, porque tenían que ver y sesionar a propósito del proyecto de reconstrucción o mega reforma, y además empezar a trabajar este proyecto y buscar los apoyos, ¿no? Para poder hacer este aumento de deuda. Son 6.200 millones de dólares más. Lo que ha dicho también el ministro es que esto no significa que sean
gastos extras o que haya gastos extras y que estén tratando. No, dice, esto tiene que ver con ese mal cálculo a propósito del informe financiero y además con la necesidad de pagar compromisos que ya tenían como un compromiso de pago y que por eso lo están haciendo, por eso es necesario. Y defendían, por ejemplo, desde el Partido Republicano esa idea. Decían, esto no es que sea un mal manejo y que se hayan encarecido las cosas o que hayan tomado malas decisiones, ¿no? De hecho, defienden en la no modificación al MEPCO. Decían, esto sería mucho peor, sería necesario más dinero. Pero se abrió entonces ese debate. Vamos a revisar, de hecho, lo que decían a propósito de este aumento de la deuda, lo que decían desde republicanos, lo que decían desde el Frente Amplio, porque hay visiones bien distintas sobre este proyecto. Hoy día los 6.200 que está solicitando el gobierno no son para nada más ni nada menos que pagar obligaciones derivadas de la administración anterior, y esto hay que decirlo con toda claridad y quedó demostrado. Primero, 3.800 de mayor déficit, 900 que podría ser una parte relacionada con el tipo de cambio que podríamos tal vez sacar de la administración anterior, pero lo otro sí, 1.500 millones de dólares con deuda de proveedores, que no hay un solo peso probablemente de que sea responsabilidad del gobierno actual. Pero el Estado es uno solo y el Estado tiene que responder, y por lo tanto hoy día estamos para solucionar el problema y hacernos cargo de eso. Si no hubiera tomado el gobierno esas iniciativas en manejo responsable del MEPCO y en realizar en el fondo ajustes para eficiencia del gasto público, estaríamos a lo mejor solicitando una autorización muchísimo mayor, que está estimada en 3.500 millones de dólares. Todo Chile sabe que cuando un vendedor de la Polar le ofrece un crédito, usted va a tener que pagar lo que le presten más los intereses. Y el ministro Quirós nos quiere hacer creer que con los 6.200 millones de dólares que está pidiendo que autoricemos un mayor endeudamiento del fisco, no nos van a cobrar los intereses. Nos ha señalado en su presentación que necesita 6.200 millones de dólares para pagar 3.800, un déficit que dio el informe de finanzas públicas, 900, un efecto por el tipo de cambio del dólar, y 1.500 por compromisos de pago ineludibles, que ahí están las compensaciones sociales por no haber financiado el MEPCO. En consecuencia, esos 6.200 millones creen que nos van a hacer a nosotros creer, o estima que nos van a hacer creer que esto no va a tener costo y que no nos van a cobrar los intereses. Esto va a salir carísimo. Como todo crédito con intereses, va a salir más salado que no haberse endeudado, para lo cual les pedimos que desistan de la mega reforma tributaria que deja un déficit fiscal enorme, y en consecuencia es uno o lo otro, o la mega reforma o el mayor endeudamiento fiscal, pero no se puede avanzar en los dos caminos al mismo tiempo. Ya, ahí desde la oposición, de hecho, condiciones, ¿no? Es uno o lo otro, ¿no? Ambos proyectos. Entregaba ahí lo que leía el diputado, es, de hecho, claro, una declaración del ministro. Cuando presentan este proyecto, el ministro desglosa esos 6.200 millones extras, 6.200 millones de dólares extra que se piden. Pero ojo con esto, porque la ley de presupuestos actual, la que está rigiendo, autorizó un máximo de 18.000 millones de pesos en deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó gastar 17.400 millones de dólares. Y considerando todo esto, este informe, esos cálculos y ese detalle también que entregaban recién, se necesita este adicional, lo que va a totalizar la deuda de aprobarse en 24.200 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque esto también cambia lo que se había, o lo que había autorizado o visado el Consejo Fiscal Autónomo también respecto de esa deuda. La idea era alcanzar que la deuda llegara al 45% del PIB mucho más adelante. Estamos hablando del 2030, 2028. Y esto dejaría, o sea, calculando esto, dejaría la deuda en un porcentaje del PIB de 44,6%, dicen algunos expertos, otros dicen del 44,8%, o sea, al límite de ese 45%. Ahora. Entonces, eso es lo que complica, y por eso también desde el Congreso, dentro de las cosas que le pedían al ministro era escuchar. Jaime Coloma de la UDI decía, podríamos escuchar a la exdirectora de presupuesto, a Javiera Martínez.
para que hable de los cálculos que hicieron ellos, para entender. Algo que secundaba ahí el diputado que veíamos recién del Frente Amplio. Y que deberían entonces presentarse los equipos completos para entender también cómo esto hace tanta diferencia. Y por supuesto también tener ahí más antecedentes, un informe pronto también que tiene que entregar el gobierno. Querían verlo para ver cómo van a votar. Ahora, dentro de los votos que necesitan son 76, entendiendo el total de 155 diputados y diputadas. Perdón, el gobierno necesita 78 y tiene 76. O sea, haciendo el cálculo con los partidos del oficialismo, y esto sin contar al partido de la gente, que tiene hartos votos, son 14 votos. Entonces, si se sumaran o hubiesen algunos descuelgues del partido de la gente, podrían aprobar este aumento de la deuda sin problema, porque sumaron a los libertarios. Los libertarios que habían dicho que no lo iban a aprobar, dijeron que conversaron con el ministro Quirós y que entendieron que era necesario, porque si no hay cosas que son importantes que hay que pagar, que van a quedar descubiertas. Eso por una parte. Pero escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda. Luego de esta discusión, luego de estar presente ahí en la Comisión de Hacienda, fue una larga jornada en el Congreso. Por eso digo, de hecho, el ministro envió un video al Encuentro Nacional de Alcaldes, porque parece que también lo habían citado. Ayer está presencia, hoy día les decía, va a estar el presidente, está el ministro secretario general de la presidencia, pero claro, el ministro Quirós tenía una larga jornada ayer en el Congreso y hoy día también la va a tener, porque tienen sesión doble en la Comisión de Hacienda por la mega reforma. Escuchemos lo que decía. No tiene ninguna contradicción. No tiene ninguna contradicción porque esto que estamos buscando endeudar al Estado, la verdad es que no estamos buscando endeudar al Estado. Estamos buscando un endeudamiento para poder pagar lo que el Estado se comprometió a gastar el año 2026 con la ley de presupuesto que se aprobó el 2025. Eso estamos haciendo. No estamos nosotros propiciando ese mayor endeudamiento. Es lo que necesitamos para poder cumplir con los compromisos de la ley de presupuesto que se aprobó el año pasado. Ahora bien, ¿por qué no hay contradicción? Porque la ley que estamos promoviendo de reconstrucción y desarrollo económico y social es una ley que va a mejorar el crecimiento del país. Porque lo que Chile necesita, está cada vez más claro, es más crecimiento. Más crecimiento para generar más empleo, pero también para generar más recaudación. Si el problema de Chile es que la recaudación no sube porque el país no crece. Bueno, y hoy día alguien que hablaba sobre la mega reforma, sobre el proyecto en sí, sobre también la mirada en cómo se debe llevar esta discusión, era Bernardo Larraín Mate, parte del directorio de la CMPC. Conversaba con Iván Valenzuela en Mesa Central esta mañana y abordó, por ejemplo, también la gestión que ha tenido el gobierno hasta ahora en materia económica. Decía que lo relevante también, los aspectos de esta mega reforma, no es solo lo tributario, sino que también la permisología es muy clave. Decía, no lo veía como algo más importante que lo tributario, pero sí, quizás podrían tener una relevancia muy, muy similar, y que en términos también de gestión, de ir revisando, de hacerse cargo de cosas que quizás no se estaban mirando antes, el gobierno ha tenido un buen despliegue. Escuchemos parte de ese análisis. Diría que está incluido en la estrategia del gobierno de dos formas. Uno es por así decirlo, la gestión, este sello que mencionó varias veces el presidente en su discurso de hacer el trabajo. ¿Cómo se refleja esto? Por ejemplo, que el Consejo de Ministros se está reuniendo mucho más frecuentemente y ya ha aprobado 22.000 millones de dólares de inversión en proyectos. Le escuchaba el otro día al ministro Mas decir que habían llamado 600 titulares de proyectos que tenían un permiso vigente para preguntarles qué faltaba para que iniciaran el proyecto, qué permiso sectorial le faltaba. También decía en el fondo que habían ya transformado 30 permisos sectoriales que antes pasaban por un derrotero de varios meses, años, en declaraciones juradas. Entonces, eso es acción, eso es gestión, y creo que se nota eso, esa impronta. Y lo segundo requiere cambios quirúrgicos, pero sustantivos en varias teclas que influyen en la economía. La tributaria, la permisológica y la laboral. Hay muchos que Y dicen eso segundo es la inspiración del proyecto de ley de reconstrucción. hay muchos que dicen que la permisológica es mucho más importante incluso que la tributaria, propiamente tal. Es tan importante como la tributaria, sí, es cierto. Yo comparto ese decir. No sé si más importante, pero tan importante Pero por lo como, menos tan importante como totalmente. la tributaria. Ahí estaba entonces, dice, es tan importante esa parte de la permisología con la reforma tributaria o esa
esa mejora de condiciones al mundo empresarial. Y sobre la mega reforma, dijo también algo que hace ya días que viene siendo debate, porque habían algunos presidentes de partido. Arturo Esquella lo dijo en algún momento, que si se ganaba por un voto, simplemente a él no lo complicaba, feliz igual, decía. Y otros decían que entendiendo que hay que pensar también en una estabilidad, es un gobierno que está partiendo, la idea era que fuese mucho más transversal, que era mejor una señal desde el punto de vista de la estabilidad, pensando también en que si esto se torna así, quizás cada vez que nosotros tenemos un péndulo generalmente en las elecciones, vamos de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, entonces decían, quizás si viene el próximo gobierno va a querer también hacer una reforma de carácter tributario, puede ser una mala idea el no tener un acuerdo transversal. Bueno, Bernardo Larraín Mate dice que no lo ve tan así, que cree que si el proyecto funciona, o sea, si cumple el objetivo para el que fue creado, eso va a generar también una estabilidad por sí solo. Escuchemos parte de eso. Con quienes dice que es totalmente legítimo que un proyecto de ley se apruebe por un voto. Y discrepo de que la estabilidad de una ley o de una serie de cambios, como en este caso, pase por una gran mayoría en el Parlamento. Ojalá la tuviera, digamos, pero también pasa por que los contenidos del proyecto de ley, las ideas que subyacen, se conecten con la ciudadanía. Yo creo que eso es más relevante que si tuvo 5 votos más en el Senado. También es cierto que si cada mayoría parlamentaria que vamos a tener en los periodos sucesivos va a querer hacer una reforma tributaria, efectivamente puede haber reformas tributarias de signo distinto. Pero si finalmente con este proyecto de ley, que no solamente es tributario, sino que también permisológico, se empieza a producir un impacto en la economía, en el empleo. Segundo, la gente empieza a comprender mejor qué subyace a este proyecto de ley. Por ejemplo, la oposición dice que esto es chorreo, que esto es beneficiar a los superpoderosos de siempre, en perjuicio del ciudadano de a pie, que la reforma de los permisos ambientales, ¿no es cierto?, es destruir el medio ambiente. Bueno, ¿quién le compite a esos conceptos? Yo creo que el gobierno tiene que tener 2 roles, por así decirlo. Uno, que lo ejerce muy bien el ministro Alvarado, el ministro García Ruminó, conversar en el Parlamento, para sumar esos votos. Ojalá sean muchos, pero si no son muchos, que se apruebe por uno. Pero también tiene que haber un liderazgo más inspirador, que diga, mire, el crecimiento de la economía pasa por el crecimiento de empresas. Eso es una ecuación que está en todas partes del mundo, no es magia, digamos. Y empresas locales, extranjeras, chicas, medianas. Bueno, y hablando de liderazgo, ayer había quienes decían que esas reuniones que tuvo el presidente con las bancadas de la UDI, de RN, con republicanos, era también una suerte de dar un aire también como más político, de líder político al presidente, y se enmarca también en lo que habían dicho y adelantado que era lo que se quería hacer a partir de la cuenta pública, dejar el proceso de instalación, comenzar a generar ahí otro aire para el gobierno, y en ese sentido, claro, estas reuniones, ahí los parlamentarios presentaron sus inquietudes al presidente, les pidió también colaborar, quienes accedieron ahí a la reunión comentaban que ese fue el diálogo y pedía colaborar y mayor comunicación y un diálogo mucho más fluido también, pero eso es también de una muestra de buscar un liderazgo político en su sector. Y a propósito de eso, donde también necesita liderazgo el presidente es con los alcaldes, porque ahí había un tema importante sobre la mega reforma y la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años. Ahí había un debate bien transversal en donde estaban alcaldes de todos los colores políticos, decían atemorizados por lo que esto iba a generar, por el recorte en sus ingresos, finalmente. Más allá también del Fondo Común Municipal, que se ha dicho, y el gobierno lo volvió a aclarar ayer a través de ese video que les envía el ministro de Hacienda, en donde dice, el fondo no se va a tocar, además vamos a modificar, esto ya no se va a ver por presupuesto, o sea, no va a ser una discusión de cada año, sino que va a quedar estipulado con cuánto se va a aportar para que ese fondo municipal mantenga el dinero que tenía antes, y eso se va a hacer con un cálculo también con el IPC, o sea, va a quedar no va a quedar dependiendo, sino que va a quedar fijo.
Pero los alcaldes, hay algunos que dicen que igual eso no se hace cargo de lo que algunos dejan de percibir. En el caso de Providencia, el alcalde Belolio decía son 6.000 millones de pesos menos. La alcaldesa de Vitacura decía para mí son 1.000 menos. Y como la población se está envejeciendo, esto en unos años más va a ser mucho mayor. Ese también es otra de las preocupaciones. Así que vamos a ver qué ocurre hoy día. El presidente tiene que estar con ellos. Y bueno, ayer hablaban de que adelantaban que podría ser bien transversal esta... llevar la contra a esta exención de las contribuciones. Entonces es importante lo que el presidente pueda dialogar con los alcaldes y lo que recojan tanto esta Junta Nacional como el mismo presidente, para ver si se pueden o no hacer modificaciones en esa mega reforma. Vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:32 y vamos a ir de inmediato a revisar las joyitas de nuestros columnistas. Hoy día estaba Jimena Jara y Hernán Larraín, abordaron varios de los temas que han sido parte de la contingencia, como el registro de vándalos, por ejemplo, que ha generado harto debate. Y también el presidente Boric y la oposición, que la verdad ha estado bien complejo el tema con la oposición, también inexistente en términos legislativos. Claro, no tienen mayoría y se nota. Pero vamos a revisar lo que decían nuestros columnistas esta mañana, las joyitas. La pregunta, creo yo, entonces no es si el presidente Boric
quiere o no ser presidente, eso me parece evidente. La pregunta es, nuevamente digo, ¿qué va a hacer la izquierda en estos 4 años respecto de su proyecto político? Se preguntará por qué fracasó, por qué tuvo el resultado electoral brutal en la última elección, por qué le pasó la banda a José Antonio Kast, o más bien descansará en este árbol magallánico, ¿cierto?, que da una gran sombra, y en vez de hacerse tantas preguntas, navegará en una posición dura para luego tener un buen resultado electoral, parlamentario, y volver a la moneda. No es tan loco esto. Esto nos pasó, creemos algunos, en parte, entre Piñera 1 y Piñera 2. Yo creo que le pasó a la izquierda entre Bachelet 1 y Bachelet 2. En todo caso, reflexionar respecto al propio proyecto político no significa llegar a buen puerto. Entre Bachelet 1 y Bachelet 2 terminaron abrazando un libro que se llama El Otro Modelo, que yo creo que fue un error. Así que el solo hecho de pensar respecto de la propia izquierda no te garantiza, o la propia derecha, de que el puerto es un buen destino. Pero hacerlo me parece fundamental, porque si no, realmente, la cuestión es estancamiento. Y aquí viene una pregunta súper práctica, no para el Frente Amplio, porque Gabriel Boric es parte del Frente Amplio. Creo que la pregunta es para el socialismo democrático. ¿Se va a arrimar sin más a ese árbol? ¿O va a intentar tener un proyecto diferenciador? ¿Va a intentar hablarle a una izquierda? ¿Buscará proyectar liderazgos alternativos para competir en una primaria? ¿Buscará entonces ser una opción para esa base? Hemos hablado durante estos días de la medida que anunció el presidente Kast en su cuenta pública sobre el registro nacional de vándalos, y hemos hablado sobre si es pertinente o no es pertinente quitarles beneficios. Yo creo que no, pero ha estado mucho en la palestra la pregunta sobre cómo es necesario tener un registro de quienes incumplen, y en este caso está bien centrado como en la incivilidad, ¿no? Y el fiscal Ángel Valencia, yo no sé si lo dijo un poco como broma o un poco en serio, porque después lo ratificó ya bastante más en serio, dijo, ¿sabes qué? También los vándalos, también los delitos económicos y quienes incumplen normas económicas deberían estar en ese registro de vándalos, porque el daño es en muchos casos mayor. Esa articulación a mí me parece súper interesante y lo vinculo con lo que hemos visto en la Operación Tokio, que develó la forma en que funcionaba el mayor lavado de activos que hayamos conocido en Chile, y que son 78.000 millones de pesos los que se lavaron en esta operación. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, el Tren de Aragua tenía distintos jefes de plaza y brazos operativos que estaban encargados de ejecutar amenazas y ataques violentos, y testaferros dedicados al ocultamiento de ese dinero. ¿Y quién era clave en esta maquinaria? El ejecutivo José Carlos Pérez Asensio, venezolano, que trabajaba en el Banco Santander desde el 2019. ¿Por qué no avanzó más rápido esta investigación? Porque no se podía acceder a la información bancaria. Bueno, ha sido debate. De hecho, ayer los parlamentarios también se enfrentaban. Desde la oposición decían acá hay que hacer y avanzar en el levantamiento del secreto bancario. Se hacían eco de la declaración del fiscal Barros, que le preguntan al fiscal si en medio del punto de prensa a propósito de esta operación, si cree que esto hubiese sido distinto. Y él dice, quizá hubiese sido más rápido, efectivamente, aunque dijo que el Ministerio Público les había otorgado cada vez que ellos pidieron levantar tener acceso a ciertas cuentas, lo tuvieron. Quizá hubiese sido una investigación mucho más expedita. Y generó debate. Entonces, de la oposición decían, vamos a reactivar esto. Y en el oficialismo escuchaba al diputado Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, y decía que así como está el debate por el levantamiento del secreto bancario, que él también está a favor de que, por ejemplo, se hagan cargo los fiscales de las filtraciones. Le preguntaron ahí los colegas qué tenían que ver cada una, y él decía, bueno, a mí también me parece me llama mucho la atención las filtraciones de los casos, y básicamente se tenían que ir también presos los fiscales que filtraran información importante. Vamos a revisar y hacer el balance también rapidito de la marcha, porque dejó un número importante de heridos y detenidos.
6 heridos, entre ellos 3 carabineros, una joven de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la que incluso el rector de la universidad visitó, que se difundió ampliamente, estaba en sitio incluso internacional en la fotografía de ella con la cara ensangrentada. 35 detenidos en un enfrentamiento, claro, rápido, porque no había autorización para estar. Ese sector de la Alameda no estaba autorizada la marcha. Era desde Los Héroes hasta Ecuador. Ese era el recorrido que había autorizado. Y la Confech quería marchar desde Baquedano, hacia abajo, hacia el poniente. Y no se dio así, entonces hubo harto en enfrentamientos en la primera gran marcha, y esto tiene relación también con los proyectos de educación. También recordemos que avanzó y se despachó a ley el proyecto que permite revisar las mochilas y también castigar ahí con gratuidad a quienes resulten condenados por hechos de violencia. También estas imágenes abrían debate a propósito del registro de vándalos. Hay quienes decían, ojo, porque lanzar un elemento incendiario es un delito. Entonces, no debería ser parte del registro porque ya está tipificado. Entonces, sigue ahí rondando esa idea, o cómo mejorar también esa idea que propone el gobierno. Y vamos a las casas de apuestas. Ahí hay un tema muy relevante del que se está hablando harto durante esta mañana, porque hay una resolución del Servicio de Impuestos Internos. Es una resolución del 2 de junio, en donde dicen y establecen un sistema de inscripción y pago de impuestos para las plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar, casinos y servicios similares que operan en nuestro país. Sabemos que ha habido mucha polémica porque hay gente que dice, esto no sabemos de dónde viene el dinero, no sabemos por qué mueven tanto dinero, esto podría ser lavado de dinero, a lo mejor que dinero que se obtiene de manera ilegal. También hay un tema con cuán adictos están haciendo los niños, el acceso que tienen a través de las redes a estos sitios de apuesta, que nadie sabe finalmente quién está a cargo. Y por lo tanto, por eso había sido necesario comenzar a trabajar en un marco regulatorio, algo para que esto tenga algún tipo de control. Están en internet, están en todas partes y nadie sabe cómo controlarlo. Pero aparece entonces esta resolución que además dice que una vez inscritas las plataformas que hayan operado durante los últimos 36 periodos tributarios, van a tener que pagar el IVA adecuado mediante un formulario. Entrega esa suerte de solución. Reaccionaron desde los casinos, por ejemplo, dicen, esto es regularlos de manera arbitraria o a escondidas, que no corresponde, y los parlamentarios también reaccionan en el Congreso, porque están ahí en la Comisión de Economía, precisamente viendo cómo legislar, cómo hacer el marco regulatorio. Dicen, sorprende esta noticia, que quizás se excede el Servicio de Impuestos Internos, por eso van a citar al director del servicio a que explique en el Congreso a qué se debe esta resolución, y no descartan tampoco que acudir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de esta resolución. Así que es importante que se revise al respecto. Y por último, porque tenemos hartas cosas hoy día, viene la cartelera, viene también Dani Jansson con el bloque digital, para ir cerrando la polémica. Ofreció disculpas el diputado Kunzman por su declaración de que él trabajaba de lunes a miércoles. Ayer dijo trabajo 24/7, dice el trabajo parlamentario, pero acá lo importante es que esto se resuelva. Está esa línea delgada, él no incumplió, no hay manera de sancionarlo, porque hizo lo que se debía hacer. ¿Qué dice el reglamento de la Cámara o del Congreso en general para los parlamentarios? Que ellos deben avisar. Si van a salir, deben avisar para que no ocurra que haya más de un tercio fuera en el mismo día. Y luego de hacer eso, tienen la potestad para salir, y lo que pasa es que el reglamento no diferencia si ese viaje es un viaje personal, como en el caso de él, unas vacaciones, o es un viaje a exponer fuera de Chile en un contexto profesional. Y esa es la problemática. Han dicho desde el Congreso, el presidente de la Cámara decía, yo le pedí a la Secretaría que busquemos la manera entonces de que esto quede más claro, que haga la diferencia entre un viaje personal y un viaje que desde un contexto de trabajo, y también hay que buscar una manera de diferenciar de estos dos las vacaciones, porque no corresponde tampoco que se miren como vacaciones estos días de semana distritales. Es el día para el trabajo en terreno, o sea, es la semana para el trabajo en terreno,
Y recordemos que también hay un febrero completo, están sin actividad los parlamentarios. O sea, ahí también deberían concentrar sus vacaciones. Lo mismo también es dejar bien claro acá el tema de quién paga estos viajes en medio del año y en medio de la semana distrital. Así que vamos a ver cómo se soluciona el tema, pero al parecer hay consenso. Entendieron también desde el Partido Republicano ahí que además son el partido del presidente, hay que dar el ejemplo. Vamos a la mención. ¿Cuánto son las 11:43? Atención pymes y emprendedores, muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo por Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos rápido a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. ¿Y vienen a todo al mismo tiempo? ¿Qué van a hacer? Para que no hagamos cambios entre medio. ¿Que van a estar hablando al mismo tiempo? Sí. Pero no, está hablando. Ah.
Volvimos a Mesa Central Digital. ¡Ay, me encanta! Con esta mesa llena. ¡Qué estupendo todo! Dani Jansson, ¿Cómo aquí estás, con el Cota? bloque digital. Y Anita Rojas, de este otro lado, Hola. con la cartelera. porque Y ya misma tenemos paleta jueves. de colores. Mira, nos llegó el mail. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Ya, pero vamos a partir contigo, Anita, con la cartelera. Con la cartelera. Porque ¿qué estaban haciendo ustedes dos hace 20 años, el año 2006? Yo estaba en tercero medio, no sé qué les cuento. 20 años, 16 años. Si no me vas a calcular, Anita, por favor. Ay, tenía Cota. 13. Ah, en la básica. Sí, ¿es la básica de los 13? Sí. Estabas en la básica. Bueno, cuando nosotros estábamos ocupadas en el colegio, Javier Amena estaba en su pieza de Haciendo. forma muy artesanal haciendo un disco que cambió la escena de lo que hoy día conocemos como el indie pop chileno, el Esquema Juveniles, que lo vemos ahí, Cocinando, uno de los que mejores. este año cumple 20 años de su lanzamiento y que lo va a celebrar en diciembre, el 9 de diciembre, con su primer Movistar Arena. Vaya, vaya. Las entradas se ponen a la venta en 6 minutos más. Ah, Pero dice atentos. mucho, yo creo, del público de Javier Amena que la primera la preventa que va a empezar en un par de minutos sea con una caja de compensación. Oye, pero Por favor. no, el espíritu es joven. Sí. Bueno, es que Esquemas Juveniles, como te decía, salió hace 20 años de manera muy artesanal, producido también por Christian Heine y Javier Amena, pero que ha dejado un legado tremendo en todos estos últimos años, la influencia que ha tenido en las nuevas bandas, en toda la escena, y que ha sido... No tiene edad, yo creo, porque uno dice, No. el disco tiene 20 años y claro, sacamos la cuenta de qué edad teníamos nosotras, pero los jóvenes de ahora, la generación Z chilena de ahora, lo escucha mucho y lo tiene muy en alto. Yo hago el paralelo a como yo tenía el Corazones de los Bueno, hay prisioneros. gente que hace esa comparación Sí. y dice que cae dentro de esos discos icónicos y que son como material constante al que se recurre para como ser la creativos, influencia, para claro. inspirarse, para todo eso. Entonces, Esquema Juveniles celebra 20 años de lanzamiento Qué entretenido. en diciembre. ¿Y no ha hecho un concierto antes en No, es su primer así? Movistar. Ahora, uno ve el mapa y es medio Movistar. Pero puede que pase lo mismo que pasó con Alexandre Banter hace unas semanas, que también Se vaya anunció su corriendo primer el escenario. Movistar. Fue medio Movistar, se agotó en pocas horas y por la demanda se extendió al recinto completo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Javier Amena y Esquemas Juveniles. Yo creo que hay posibilidades Yo igual. altas porque Sí. ha hecho conciertos más pequeños y a veces la gente dice que no alcanzó entradas y ha hecho festivales también importantes Sí. Javier Amena. Así Sí, que- va mucho a España, mucho a Europa, entonces le va muy bien. Entonces, esto de expandir el recinto entero, yo creo que es más que una posibilidad. Entonces, la preventa ahora en 4 minutos. 4 minutos. Atentos. Y mañana la venta general al mediodía por Punto Ticket. Maravilloso. Otra cosa que viene Punto Ticket, que también más adelante, pero no en diciembre, sino el mes de noviembre, es el festival Fauna Primavera. Al que Apareció el también ha ido cartel. Javier Amena. Ha estado, Ha sí, estado. es verdad. Apareció ayer el cartel completo, porque solo teníamos el adelanto de... teníamos 2 anuncios de Fauna Primavera. El primero era que el cabeza de cartel era The Strokes, y el segundo es que la innovación de este año a 3 días. Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre. Estilo Lollapalooza. Claro. Se extiende a 3 días en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, como se ha hecho en los últimos años. O sea, ahí estamos viendo Sí, Fauna sí, Primavera. bonito. Entonces, además de The Strokes, que la última vez que vinieron a Chile fue para Lollapalooza 2022, está New Order. La última vez que vinieron fue 2019, hicieron un teatro caupolicano. Y también quería destacar a Johnny Marr, es de Smiths, que también vino a un Lollapalooza, y a Juliana Gatas, que viene con su faceta solista, con este receso no oficial de Miranda. Claro, viene como en su Sí. solo era. Claro. Sí. Entonces, eso con la música. Y ahora nos pasamos a los estrenos en las salas de cine. cine? Sí, porque no los vamos a dejar en la casa, no hay streaming esta semana para ustedes. Oh. Solo cines, salgan de la casa. Salga Haga frío. Claro. Tomen aire. Toquen, Sí, toquen pero tierra. Aquí con los 2 estrenos hay una dicotomía que encontré yo, porque hoy día se estrena Scary Movie 6. Tanta van ya. Sí, yo creo que todos tenemos recuerdo de las primeras veces que vimos Sí. las primeras, al menos la 1 y la 2. Porque Sí, después de de la hecho, de eso me 3, después de la 3 yo creo que muchos perdimos como el rumbo. Ujú. Y la misma franquicia perdió el rumbo de este cine parodia. Entonces, 26 años después, Scary Movie 6, pero vuelven los protagonistas originales. Vuelven los hermanos Marlon y Sean Wayans.
y Anna Faris, que es la que estamos viendo ahí, y Regina Hall. Harta Ella. nostalgia he encontrado este año en el cine. Sí, entonces- como de volver a... Volver a recordar, bueno, Sí. tuvimos hace poquito la secuela del Diablo Viste a la Moda. Claro, sí, como... Sí, entonces, ahora queda ver que, más que la crítica, porque la crítica siempre vapuleó este tipo de películas, queda ver qué dice el público. La nostalgia del público que Claro. vio en su tiempo Scary Movie cuando era más joven. Y esta película viene con parodias al Juego del Calamar, a Merlina, a Michael, la biopic de Michael Jackson, a Terry, de Terrifier, el payaso este que es como un asesino, Weapons, la película de los niños que corren. Bueno, ahí está la parodia de Terrifier. Y Sinners, y también a La Sustancia. Que no se llama La Sustancia en la película, se llama The Stuff. Entonces ahí uno tiene la pregunta que decías también, aparte de la nostalgia, es ¿envejece bien este tipo de humor? Ah, claro. Porque antes nos reíamos de cosas que ahora no nos Claro. reímos. Es verdad. Como que Sí, viene el juicio moral. el miedo a la funa. La gente se va a reír igual. Claro. Y lo otro también es, si se le están acabando las ideas a Hollywood, que 26 años después reviven una franquicia con una sexta película. Pero ahí viene la segunda parte del segundo estreno, que es Backrooms, que viene con todo este fenómeno del terror, y que Backrooms se une al fenómeno que ha tenido Obsesión, esta películas de bajo presupuesto, de directores muy jóvenes que desarrollaron estos proyectos, estas historias a través de YouTube. Y que se pueden grabar con un iPhone. básicamente. Claro, entonces ya tienen todo este respaldo del público que los estaba viendo por YouTube. Por ejemplo, Backrooms lleva años este director contando esta historia a través de su canal, y ya tiene este público armado que lo va a ir a ver al cine. Ahora, él tiene un poquito más de presupuesto que el de Obsesión, pero les está yendo muy bien. Entonces, que hay 3 películas en los principales estrenos. La primera está haciendo Backrooms, la segunda Obsesión, y abajo está con toda la maquinaria Disney y toda la maquinaria Star Wars en la película del Mandalorian y Grogu. Vamos a ver Vamos si a ver qué esa pasa. inversión millonaria de Disney le Se hace el devuelve. contrapeso a estas películas ahí más under. Sí. Muchas gracias, Anita, por Muchas esa gracias a cartelera. ustedes. Vamos a estar atentísimas. Y ahora es el turno de Dani Jansson Sí. con el bloque digital. ¿Qué tal? Les traigo 4 noticias que están marcando en redes. Primero partamos por el copamiento de carabineros en el metro de Santiago esta mañana. Carabineros ejecutó un nuevo operativo de copamiento en estaciones de las líneas 4 y 5, la intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público de Santiago. ¿Ya? Esto coincidió con la hora punta del transporte público, pero no interfirió ni siquiera en la normalidad del transporte, y tampoco en las funciones de las fuerzas policiales, por si acaso. Participaron 100 efectivos policiales, y el objetivo de esto es que mediante controles de identidad aleatorios, el objetivo sea prevenir delitos en distintos puntos de movilidad urbana de la región metropolitana. Y en caso de, por ejemplo, no contar con cédula de identidad, consulten el RUT mediante sistemas en línea para detectar eventuales órdenes de detención pendientes. Es súper rápido, el otro día lo mostraban, porque claro, estaba la duda, como imagínate, hora punta, la gente va apurada, ¿cuánto rato puede como demorar un control de identidad? Y lo ejemplificaron con carabineros, y la verdad es que es súper rápido, o sea, les pasan el carnet, ellos revisan el root en línea con las aplicaciones que cuentan, y no se demoran ni 30 segundos. Entonces, Exacto. ayuda a encontrar personas que tienen encargos. Sí, con y la esto va a ser entre hoy día y mañana, en la mañana y en la tarde. Así que si es que se encuentran con algún carabinero, les pueden facilitar más rápido el carnet, porque ya se Tienen el enteraron carnet de a este mano. procedimiento. Sí, otro tema que está marcando en redes es la visita de la expresidenta Michelle Bachelet, que estamos viendo en pantalla, a China, porque este miércoles se reunió en Beijing con el vicepresidente chino Han Yeng, en medio de su periplo internacional para buscar apoyos para asumir como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. De acuerdo a los medios locales asiáticos, el dirigente chino reafirmó el encuentro el respaldo de su país al papel central de las Naciones Unidas en el sistema internacional, y manifestó la disposición de Beijing a trabajar con distintos actores para promover una gobernanza global más justa y razonable. Ojo que China no ha otorgado públicamente el apoyo a Michelle Bachelet, pero sí ha habido ciertos guiños apoyándola de diferentes formas. Con Dicen que era diferentes- como amiga.
que era Claro, amiga cercana. como del país. Ese Exacto, era sí. como el concepto que utilizaban. Exacto. Bueno, Bachelet también entregó detalles en su cuenta de Instagram. Dijo que conversaron sobre la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales. También valoró el compromiso de China con los principios de la Carta de la ONU y con el avance equilibrado de la paz, dijo la ex mandataria. Bueno, anda también, o sea, esta parte de su gira tiene que ver también con como reuniones con líderes que tienen derecho a veto. Y ese es el punto también Exacto. importante de este despliegue que ha tenido. Lo hizo en Francia con Emmanuel Macron. Entonces está en ese trabajo de salir a buscar mayores apoyos, pero además de descartar vetos. Exacto, y también espera concretar reuniones con Donald Trump, con Keir Starmer y Vladimir Putin en medio de su campaña internacional. Y ahora pasamos a otro tema, un tema más musical, más caribeño, porque Bad Bunny fue destacado por la revista Forbes, que lo incluyó en su selección Iconoclast 50, una lista anual que destaca 50 personalidades más influyentes y transformadoras del planeta en áreas como los negocios, el arte, la tecnología y las finanzas. Y esta distinción tiene como finalidad reconocer a los líderes que cambian las reglas del juego en el panorama internacional. Vaya, bueno, es que bueno, dicen que pagan muy bien en el Super Bowl. O sea, ahí Sí. hay un aumento en su patrimonio importante. Exacto. Y después viene también su colección en colaboración con Zara, que la lanzaron hace poco. Y bueno, también que fue destacado en los premios Grammy 2026. Claro, y ha tenido colaboraciones con Adidas también, importantes. O sea, con hartas marcas está convirtiéndose en un hombre de negocio, además de un músico. Exacto. Hace harto rato ya. Otro artista en la lista, Taylor Swift, por supuesto, alcanzó una fortuna de $2.000 millones en marzo de 2026. La industria misma. Beyoncé también, que se transformó en la quinta artista femenina a alcanzar el estatus de multimillonaria tras su exitosa gira Estados Unidos durante 2025. Y también, por ejemplo, The Weeknd, que se posicionó como el artista masculino mejor pagado 2025 gracias a las recaudaciones de su tour mundial. Y también, bueno, hay otras figuras como Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman de inteligencia artificial del mundo tecnológico, y también Donald Trump. Por supuesto, no podía estar afuera de esta lista. Wow. Y terminamos este bloque contándole una noticia bastante triste para los seguidores de esta escritora, porque a los 56 años falleció la escritora franco-iraní Marjan Satrapi, conocida mundialmente por su cómic y por la película Persepolis, donde contó su infancia en Irán. Sus cercanos dijeron que murió de tristeza en París, un año después del fallecimiento de su esposo. Ella llegó a Francia en 1994, exiliada, se naturalizó francesa en 2006 y bueno, saltó a la fama a raíz de esta saga autobiográfica, que también fue también nominada al Oscar, también estuvo en Cannes. Entonces todos los seguidores de esta escritora la están llorando hoy día. Yo recuerdo haber visto, si no me equivoco, en el colegio. Como que lo estudiamos. Igual, la vi en el colegio. Sí, la película. Era material de estudio y claro, sorprendió harto la noticia. Además, cuando se dice que es un contexto después de la pérdida de su esposo. Sí. Lamentable. Pero no cerremos tan triste. 12,6. Pueden comprar la entrada, Javier Amena. Sí, ya están. Los que están en la lista, aprovechen. Aprovechen de comprar y suerte para que alcancen también las entradas. Y les agradezco. Me encanta que estén las dos al mismo tiempo. Deberíamos hacer esto más seguido. Se quedan siempre en la compañía y en la sintonía de Tele 13 Radio en el 103.3 en el FM, nuestro sitio web tele13radio.cl. Nuestras redes están disponibles también para todo lo que está ocurriendo, las entrevistas, las conversaciones interesantes que dan en Spotify, así que las pueden revisar y nos vemos mañana viernes, ya al fin es jueves. Ayer todo ocurriendo también durante la tarde. Ojo con el plan, si había o no había plan. Ahora estaba viendo que el ministro Arrau dijo que la ministra Stein efectivamente le pasó un plan. Así que va a ser el debate durante esta tarde. Que estén bien, chicas. Nos vemos. Chao. Chao, chao.